Bueno, lo primero, agradecer a la asociación la oportunidad de estar aquí y, por supuesto, al museo por, en fin, organizar este tipo de actividades. Bueno, yo voy a hablar de paleoantropología, que no es más que el estudio de la evolución humana. He elegido este título, Paleoantropología 2.0, porque quiero centrarme, no voy a relatar cuál es la evolución humana, sino que he preferido centrarme en las posibilidades que tiene el uso de la tecnología de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías, no solo en el estudio, la posibilidad de estudiar la evolución humana, sino también cómo hacerla llegar al público, cómo divulgar lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que esperamos conocer acerca de nuestro pasado. En este sentido, como seguramente muchos sabréis, la paleoantropología se dedica a estudiar la evolución del hombre y una de sus principales fuentes de información es multidisciplinar, pero una de las principales fuentes de información la tenemos en los fósiles. Los fósiles, entre otras cosas, son los restos de nuestros antepasados y fundamentalmente me voy a referir a los restos óseos, los huesos, que por distintos procesos quedaron enterrados o en otros lugares y la labor, una de las principales labores de los paleoantropólogos es buscar estos fósiles. Y digo que una de las principales labores es buscar estos fósiles porque es fundamental para conocer quiénes somos y de dónde venimos, poder compararnos a nosotros con nuestros antepasados, ya sean más directos o más lejanos. En este caso, bueno, me he traído un cráneo, Homo sapiens, tamaño estándar de un varón. Y aquí, viendo este cráneo, aun sin ser expertos, podemos encontrar las características principales. Bueno, tenemos una cara corta, sin prognatismo, es decir, sin proyección hacia afuera, sin hocico y una bóveda craneal de tamaño circular, forma globular y bastante grande en comparación con otros especímenes. ¿Qué hacemos si nosotros comparamos el cráneo, por ejemplo, de Homo sapiens con quienes son nuestros parientes más cercanos vivos en la actualidad? Por ejemplo, los chimpancés. Los chimpancés, es algo que ya seguramente todos sabréis, comparten un 98% aproximadamente de nuestro ADN y, sin embargo, en lo que es aspecto, por lo menos me he traído los cráneos que son lo más significativo, en su aspecto son sensiblemente diferentes. Pensemos que se viene a decir que la separación entre estos dos linajes, entre los homininos, que somos nosotros, y los paninos, que son los chimpancés, se produjo entre 7 y 10 millones de años. En esos 7 a 10 millones de años se ha producido esta diferenciación, insisto, centrándome exclusivamente ahora mismo en el cráneo. Vemos, evidentemente, las diferencias más llamativas, la presencia del hocico, el tamaño de los dientes y el tamaño del cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis pasarlos para verlos con más tranquilidad. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención es que la paleoantropología es una ciencia que toca y trata unas cuestiones muy, muy importantes que siempre han interesado al ser humano. Como decía, quiénes somos y de dónde venimos, es decir, estudiar de dónde procedemos. He querido hacer esta pequeña introducción y ahora voy a ofrecer un poco de contexto para entender lo que voy a explicar a continuación. Este es un artículo que publicó David Pilbeam junto con Stephen Jay Gould hace ya muchos años, en los 70, y dice una cosa, la frase, el artículo comienza con esta frase y creo que es perfecta para entender un poco el trasfondo. La paleontología humana comparte con unas materias en principio bastante dispares como son la teología y la exobiología una característica muy importante y es que hay más estudiosos que objetos de estudio. Es decir, hay más científicos, hay más personas involucradas en el estudio de la evolución humana que fósiles, en definitiva, que vamos a estudiar para intentar comprender esa evolución. Este hecho, este dato, en la circunstancia de que hay más investigadores que objetos de estudio, convierte a los fósiles, primero, en objetos muy, muy valiosos. En objetos de un valor casi incalculable porque, insisto, son tan pocos que utilizarlos para comprender cómo ha sido la evolución es difícil. Y esto, a su vez, lleva aparejada otra consecuencia con respecto a los investigadores.
Si tenemos muchos investigadores, pero pocos fósiles, ¿qué ocurre cuando un paleoantropólogo descubre un fósil clave? Un fósil que podemos decir que es importante. Pues Lee Berger es un paleoantropólogo ubicado en Sudáfrica, en la Universidad de Witwatersrand. Es famoso, saltó a la fama en 2009 al descubrir a Australopithecus sediba. Berger trabaja en una zona conocida como la cuna de la humanidad. Esto es en Sudáfrica y el nombre le viene al pelo. Cuna de la humanidad porque allí se encuentran unos de los principales yacimientos, en cuevas generalmente, que han dado origen a uno de los más importantes fósiles acerca de nuestro pasado. Entonces, trabajando en esos yacimientos, pese a estar en esta región rica en fósiles, durante más de 19 años no encontró ni un solo fósil de hominino. Muchos antílopes, mucha fauna asociada, evidentemente los homininos, como cualquier otro animal, no vivía solo, estaba rodeado del resto de animales, entonces se encontraban muchos otros animales, pero no homininos. ¿Qué significó? Llegó un momento en el que su carrera, el rector de su universidad le dijo que iba a cerrar su departamento. Iban a cerrar su departamento para centrarse en el análisis de los huesos que ya existían. Es decir, la Universidad de Witwatersrand alberga uno de los almacenes de fósiles más importantes, desde la época de Robert Broom, en fin, Australopithecus y otras especies. Entonces, ¿qué sucedió? Pues hubo un poco de suerte añadido a su pericia y encontró Australopithecus sediba. Evidentemente, fama mundial, reconocimiento internacional, publicidad para la universidad y fue nombrado explorador residente de National Geographic. Eso tiene una explicación que ahora explicaré, ¿de acuerdo? John Hawkes es paleoantropólogo, trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, es especialista sobre todo en genética antigua y podemos decir que es la antítesis en cuanto a su forma de desarrollar su trabajo. Berger es un explorador, es un buscador de fósiles y John Hawkes podemos decir que es un paleoantropólogo de gabinete, es especialista en anatomía comparada, conoce perfectamente los fósiles y explica, y en eso tiene gran parte de su importancia radica en que hace una labor de divulgación muy importante. Ha organizado cursos masivos para enseñar por internet la evolución humana, mantiene una cuenta muy activa en Twitter y en Facebook y tiene un blog personal que es de los más leídos en el mundo sobre paleoantropología. Pues estas dos personas tuvieron la oportunidad de hacer un descubrimiento muy importante. El primer uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, lo tenemos cuando Berger utilizó Google Earth para buscar nuevos yacimientos. Hemos dicho que en Sudáfrica, la cuna de la humanidad, muchos yacimientos, pero no había nuevos descubrimientos. Habían pasado muchas décadas sin que se descubrieran nuevos registros fósiles. ¿Qué hizo? Pues utilizó Google Earth. Google Earth en aquella época no tenía mucha precisión, pero con conocimientos de geología, la zona de Sudáfrica que estamos hablando son dolomitas, la roca, al fracturarse con el paso del tiempo, provocó fisuras donde fueron creciendo árboles, etcétera, etcétera, entró la humedad. En definitiva, lo que utilizó fue Google Earth para buscar unos patrones que le indicaran dónde podía haber yacimientos interesantes. Ojo, dónde podía haber, es decir, dónde sería recomendable hacer una excavación más exhaustiva para ver si había o no fósiles. ¿Qué sucede? Esto es un trabajo evidentemente muy arduo. Él lo que hacía, se iba los fines de semana con su hijo y su perro y con una lista iba recorriendo todos estos lugares buscando a ver si alguno de ellos era interesante o no. Así encontró Australopithecus sediba. En uno de estos yacimientos fue su hijo, de hecho, el que hizo el hallazgo. Pues bien, con esa lista, viendo que era materialmente imposible que él solo hiciera todo este trabajo y después de tener el reconocimiento y, digámoslo así, la publicidad de haber hecho ese entero descubrimiento, apareció este hombre, Pedro Boshoff, en su despacho. Pedro era un antiguo estudiante suyo que había dejado la carrera para dedicarse a buscar diamantes. Otro trabajo bastante interesante. Pero, ojo, puede parecer obvio, pero es un geólogo de primer nivel, porque para encontrar diamantes, para ser bueno, evidentemente hay que tener conocimiento amplio de geología. Bueno, pues le vino como al dedo. Se le presenta en el despacho, Lee, por favor, quiero que me eches una mano y me ayudes porque quiero volver al campo de la evolución humana. Y Lee le dijo, perfecto, pues mira, me vas a echar una mano. Tengo aquí una lista de posibles yacimientos, por favor, encárgate con algún equipo de espeleólogos, porque son la mayoría cuevas,
y empieza a explorar. Y cuando encuentres algo interesante, pues me avisas. Bueno, pues Pedro Boshoff localizó a estos dos señores, Steven Tucker y Rick Hunter, son dos espeleólogos amateurs, es decir, ellos tienen un club de espeleología allí en Sudáfrica, y se pusieron a explorar cuevas. Una de ellas fue la cueva, el complejo de cuevas de Rising Star. Rising Star es un complejo de cuevas, ha sido muy conocido, muy explorado, cartografiado, pero como suele pasar muchas veces, la serendipia, el azar, hizo que Rick Hunter se colara por un hueco que nadie antes había entrado. Y la explicación de que nadie hubiera entrado antes es porque era casi imposible entrar. Es decir, ahora después lo veréis, es un hueco casi impracticable. Entonces hay que estar un poco loco y hay que ser muy lanzado, digámoslo así, para hacer lo que hizo, evidentemente acompañado por su compañero, esto solo no se hace nunca, y hicieron un descubrimiento espectacular. Una noche, en octubre del 2013, Rick Hunter con Pedro Boshoff se plantan en casa de Lee Berger. Dicen, Lee, mira, tienes que dejar ahora mismo todo lo que estás haciendo y ver lo que te traemos. Bueno, en plena noche, ¿qué me traéis? Esto. Entraron en una cueva, en una cámara, son 9 metros de largo y 1 metro de ancho, evidentemente plena y absoluta oscuridad, nada más que con las luces de la cabeza, y esa es la foto que le enseñaron a Berger. Bueno, esto blanco que vemos aquí son huesos. Son huesos, partes. No hay que ser anótomo para saber que son muchos huesos. Bueno, pues con esto, evidentemente, a Lee Berger ya os puedo asegurar que se le hizo la boca agua, además así lo cuenta él, fue un vuelco al corazón. ¿Por qué? Esto es casi imposible. O sea, Ignacio lo sabe, encontrar huesos tan así. Es decir, ve allí y cógelos. No tienes que excavar. Normalmente, cuando uno ve un cráneo, Australopithecus africanus, lo ve casi perfecto, como lo podéis ver ahí, y lo veis muy bien. No, pero es que a lo mejor ha tardado 2 años en sacar eso de la roca, porque está tan incrustada la roca con el hueso que es un trabajo muy complicado. Claro, tú ves esto y evidentemente te entra la locura. Bueno, esto hay que ir ya. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo montas una expedición para ir a una cueva con un acceso imposible y cómo metes ahí a unos paleoantropólogos a excavar, a recuperar esos huesos y, ojo, siguiendo el método científico? Porque tú no puedes ahí y llevártelo y ya está. Tú tienes que cartografiar eso, determinar exactamente la posición para poder después extraer las conclusiones de cómo han llegado ahí, quiénes son, etc. Bueno, la idea original, y esto es el segundo uso de las tecnologías de la información en la paleoantropología, fue poner un anuncio en Facebook. Lee Berger es un usuario conocido de Facebook y lo que hizo, pues se le ocurrió, digo, vamos a ver, tengo que organizar una expedición en pocas semanas, porque esa cueva está abierta al público, cualquiera puede entrar. ¿Cómo hago yo ahí? No lo puedo cerrar, no es mío, eso está en una propiedad privada. ¿Cómo hago yo para llegar lo más pronto posible? Pues puse un anuncio en Facebook. Básicamente lo que pedía era científicos de talla pequeña, delgados, con presión delgada, con conocimientos obvios en excavación, paleoantropología, con conocimientos en espeleología, porque el trabajo iba a ser en una cueva, y también tenían que ser, era un requisito añadido interesante, saber escalada. Ahora explicaré por qué. En definitiva, estaba pidiendo a toda la comunidad internacional, a cualquiera que viera este anuncio, que fue compartido por profesionales, especialistas y no especialistas, dejar absolutamente todo lo que estaban haciendo, coger un avión, plantarse en Sudáfrica para pasar un mes excavando. Ojo, sin saber lo que iban a hacer. Por supuesto, no iban a cobrar absolutamente nada, lo único que iban a tener era estancia en un camastro, en una tienda de campaña y comida en un trabajo de campo. ¿Qué ocurre? Pues que a la mañana siguiente la secretaria de Berger le llama por teléfono y le dice, Lee, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Estoy recibiendo decenas de correos electrónicos con las medidas de un montón de mujeres. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Claro, es un hecho, es un dato esencial, la talla corporal. A los 10 días aproximadamente tenía 60 currículum de personas altamente especializadas para hacer este trabajo. Después de un proceso de selección, quedaron 6. No es de extrañar,
estos son Rick Hunter y Steven Tucker, que las 6 fueran mujeres. Se dijo rápidamente, claro, son mujeres porque tienen el cuerpo pequeño necesario para entrar en la cueva. Claro, pero yo digo, ¿es que no hay hombres con cuerpo pequeño también? De hecho, tenemos aquí a los dos espeleólogos. ¿Por qué tratamos de minusvalorar el trabajo que hacen estas mujeres? No, no solo eran mujeres, o mejor decir, no fueron escogidas por ser mujeres y por su poco tamaño. Era por su poco tamaño, porque eran arqueólogas experimentadas, porque tenían conocimientos en espeleología, muchas de ellas eran instructoras de empresas de alto riesgo, es decir, sabían escalar, y otra cosa muy importante, podían y dejaron absolutamente todo lo que estaban haciendo para irse a Sudáfrica sin saber lo que iban a hacer. Es decir, lo que hicieron ellas no lo hicieron otras personas. De hecho, uno de los últimos finalistas era un hombre, pero finalmente fue rechazado porque mintió en su medida corporal. Es decir, aunque dijo, me voy a poner a dieta, no puede depender una expedición de que tú te pongas a dieta. Evidentemente, fue descartado. Estas seis exploradoras recibieron el nombre de astronautas subterráneas porque realmente la labor que iban a hacer era la de explorar un nuevo mundo debajo del subsuelo. Claro, el montaje de esta expedición no es sencillo. El montaje de la expedición no es sencillo por la sencilla razón de que tienes que tener un equipo de científicos, están desplazados al medio del campo, las medidas de seguridad son extremas, no sé por qué no sale el vídeo. No, es que un corte que... Bueno, lo que hicieron mientras llegaban las investigadoras al campo base fue establecer, con la ayuda de National Geographic, que se encargó de hacer un seguimiento y participó en la fundación de la expedición, instalaron cables en toda la cueva para introducir cámaras en los lugares más recónditos y también algunas pequeñas luces. ¿Por qué? Los investigadores principales, Berger y Hawks, no podían entrar en la cueva. Físicamente era imposible. Entonces ellos tenían que ir guiando el trabajo de las excavadoras sobre el terreno. Estas mujeres eran especialistas, pero muchas de ellas ni siquiera tenían el doctorado. Entonces, la unión del conocimiento de todos los investigadores hacía que fueran paso a paso explicando cómo tenía que ser el proceso. En definitiva, la cueva es una compleja construcción de la naturaleza. El esquema era un vídeo. El esquema de la cueva es este. La entrada está aquí. Estamos hablando de que la distancia total de la cueva aproximadamente son unos 120 metros y está situada a unos 30 metros de profundidad. Lo complejo es, en primer lugar, el acceso. El acceso era una cueva, un camino descendente que va introduciéndose poco a poco en el interior de la tierra, unos pasos muy estrechos. La cueva fue construida con el agua y hace que sea muy resbaladizo. Es decir, lo que es el descenso inicial de estos metros, aunque parezca aquí en este esquema bastante sencillo, es complicado. Después llega el primer punto realmente importante, que es el llamado pasadizo de Superman. Se llamó así bueno, todos nos viene a la imagen rápidamente la película Superman y a Christopher Reeve allí enfundado en su traje de licra, y efectivamente es así. Para pasar por ahí tenías que tener un brazo extendido, el otro pegado al cuerpo y rectando por el suelo. La anchura máxima de este paso son 25 centímetros. Es un pasadizo de 25 centímetros y 7 metros de largo. Imaginaos realmente lo que es eso. Tienes que ir rectando, impulsándote con tus pies durante 7 metros, nada más que para atravesar este primer paso. Cuando lo consigues, llegas a una cavidad más grande
y te encuentras una roca de pared. Una roca de pared que no es sencillo, son 20 metros de altura, pero está la caliza, el agua ha disuelto la caliza y se ha convertido en auténticas cuchillas. Son 20 metros subiendo por espadas puestas hacia arriba. Evidentemente, cualquier resbalón, cualquier despiste, te puede costar la vida. O sea, el riesgo de la expedición era muy claro y así lo tenían asumido los investigadores. Establecieron un sistema de cuerdas, etcétera, para subir. Cuando llegas arriba, no acaba todo. Tienes otro pasadizo muy estrecho y llega el último punto de acceso, que es el pozo. Ese pozo tiene 18 metros de largo y 18 centímetros de grosor. Es decir, nada que sea mayor de 18 centímetros puede pasar por ahí. Ahora se entiende que no todo el mundo pudiera estar preparado para acudir a esta expedición. Imaginemos que Rick Hunter, que acude a esta cueva por primera vez, no se atreva a meterse boca abajo por un agujero de 18 metros sin ver lo que tiene al final. Yo no me hubiera metido, desde luego. Es decir, hay que ser muy valiente y muy loco, como dice él, para hacer lo que hizo. Pero claro, encontró lo que encontró. Y gracias a su esfuerzo, llegó aquí y vio la foto que hemos visto antes. El suelo completamente cubierto de hueso. Bueno, la expedición se planteó de forma tal que iban a operar solamente en la parte final de la cueva. Estamos hablando de que hay 9 metros aproximados en esta cámara, la cámara de Inaledi, y un metro de ancho. 9 metros y 1 metro de ancho. Los trabajos se hicieron en parejas, no cabía físicamente más personas, y durante esos 3 semanas se fueron recuperando todos los restos de lo que se llamó Homo naledi. Homo naledi, es este espécimen y es este cráneo. Este es Neo, el nombre que le han dado al cráneo de Homo naledi. No se encontró en esta cámara, se encontró en Lesedi, otra cámara al lado, pero vemos, como antes hemos visto, lo tenemos aquí, la diferencia fundamental, si ponemos Homo sapiens y Homo naledi, básicamente vemos, no hay que ser, insisto, un especialista para ver la diferencia. Yo lo que más remarcaría es el hocico, tiene hocico, no como nosotros, y el tamaño del cerebro. El tamaño del cráneo es pequeño y su cerebro es de aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Es 1/3 del cerebro de Homo sapiens. Es del tamaño de una naranja, para que nos entendamos. El descubrimiento de esto supuso evidentemente una conmoción. Hemos de recordar, como hemos dicho antes, que los paleoantropólogos tienen la fortuna, si encuentran fósiles importantes, de que su nombre quede marcado para la historia. ¿Por qué? Si tú nombras una nueva especie, evidentemente, cada vez que alguien estudie esa especie, va a haber tu nombre. Entonces, esto provoca una serie de conflictos. Lieberger y John Hughes lo que decidieron cuando encontraron esa cantidad de fósiles, estamos hablando de que en la primera campaña de excavaciones se recuperaron 1.550 huesos, 16 individuos, 8 de ellos niños. Es decir, una variedad espectacular. En Atapuerca estamos acostumbrados a este tipo de variedad, pero en casi ningún otro lugar del mundo había tal cantidad de huesos en un lugar tan reducido. Bueno, lo que hicieron para estudiarlo normalmente la disciplina puede tardar en publicarse los resultados de un trabajo como este varios años. Hemos de pensar que hay que describir cada uno de los fósiles, hay que estudiar la anatomía, ponerlo en relación con otros fósiles conocidos, porque al final lo que tú quieres saber es en qué posición del árbol evolutivo estamos. Si es un miembro ya conocido, de una especie ya conocida, o hay que nombrar una nueva especie porque no encaja en nada de lo que conocemos. Y eso es lo que hicieron. Pero hicieron algo más. Dentro de su espíritu, lo que hizo el equipo fue buscar a jóvenes paleoantropólogos de todo el mundo.
y dijeron, vamos a hacer un simposio en Johannesburgo y vamos a invitar a 30 especialistas en regiones anatómicas diferentes. La suerte es que, como vemos aquí, tenían huesos de todo el esqueleto. Eso también es rarísimo. Es decir, tú puedes tener a lo mejor una tibia, puedes tener un fémur, puedes tener un cráneo, pero tener un esqueleto casi completo y además varias partes del esqueleto en un mismo lugar es casi imposible. Bueno, pues se dividieron por grupos anatómicos, unos estudiaron los cráneos, otros las manos, la columna, las piernas, etcétera, etcétera, para publicar lo más pronto posible los resultados y que todo el mundo tuviera acceso a ellos. Y digo todo el mundo porque los resultados se publicaron en una revista de acceso abierto. No solo los artículos principales de este descubrimiento se publicaron en acceso abierto, sino que los moldes de los fósiles, el escaneo en 3D de los fósiles, también se han puesto a disposición del público. Es decir, cualquiera puede entrar en Morphosource, que es la página web del proyecto, y descargarse el cráneo de Homo naledi. Si tú tienes una impresora en 3D, te lo imprimes en tu casa. O si tienes, alguien tiene una impresora, vas y la imprimes. Es decir, es una política de acceso abierto total. Que todo el mundo que quiera pueda acceder a la información. Evidentemente, esto no es lo normal. Por lo menos no es lo normal hasta ahora en la disciplina. Los fósiles se conservan y se guardan como tesoros realmente en cajas fuertes, porque evidentemente el valor es así. Si desaparece el fósil original, ya no tienes, aunque tengas réplicas, pero el fósil original desaparece, ya no tienes esa prueba del pasado. Entonces, en ese afán continuador de divulgación, esto ya es común, es un libro de divulgación que escribieron los dos autores. Como digo, don Johansson, hay muchos paleoantropólogos anteriores y los habrá, evidentemente, y también, bueno, evidentemente Juan Luis Arzuaga, aquí en Bermúdez de Castro, Eduard Carbonell, escriben muchos libros de divulgación porque el objetivo es ese, que yo, cualquiera, ya sea científico, en fin, cualquier persona que tenga un interés pueda comprender de dónde venimos, a dónde vamos y cómo está el estado de la investigación. Bueno, pues publicaron este libro de divulgación. A mí estos libros me interesan no tanto por cómo explican qué ha significado el nuevo descubrimiento, lo que me interesa más es cómo relatan ellos cómo ha sido el camino, cómo han llegado a investigar esto, qué pensaban en un momento dado, es decir, comprender lo que pensaban los investigadores mientras hacían el trabajo. Bueno, este libro recibió una reseña en el Journal of Human Evolution. Esta revista es, podemos decir, es la revista más importante dentro del campo, ¿de acuerdo? Aquí todo paleoantropólogo quiere publicar aquí. Si publicas aquí, significa que se te tiene en cuenta. Bueno, pues aquí Bernard Wood es un conocidísimo paleoantropólogo, hizo una reseña del libro y tituló la reseña, no se ve bien, Chalk and Cheese 2.0. Esto significa, la traducción sería como una de cal y una de arena. ¿Por qué? El artículo, bueno, quien quiera se lo puedo enviar, el artículo es un completo ataque directo a los dos investigadores. Es algo que jamás yo no había visto y pocos habían visto, que en una revista de altísimo impacto como esta se haga una reseña, no solo de un libro de divulgación, que eso ya es rarísimo. No se utiliza un artículo en una revista para hacer una reseña de un libro de divulgación, sino que se utilice esa reseña para lanzar ataques personales a los investigadores. De hecho, termina, este es el último párrafo del artículo, y lo que viene a decir es que sí, que los dos tienen, ya forman parte de la historia de la paleoantropología, pero que se tienen que preocupar menos de cuántos seguidores tienen en Facebook y en Twitter y más de lo que van a pensar sus colegas. Evidentemente, esto es un ataque a su forma de divulgar su trabajo. Claro, cuando tú eres un científico y tomas como obligación no solo avanzar en tu campo, sino que la gente, millones de personas, se interesen por lo que haces, por lo que sea, por curiosidad o simplemente porque lo ves como tu obligación, que es a lo que deberíamos llegar todos, que todos viéramos como algo normal que un científico divulgue su trabajo, lo que implica que a los científicos se les debe premiar por divulgar su trabajo y no que sea una lastra y un problema, vas y te encuentras con esto. Bueno, pues ¿qué hicieron? Ellos intentaron
que la revista, el Journal of Human Evolution, publicara una queja o una respuesta. ¿Y qué hicieron? Lo negaron. La revista, los editores le impidieron publicar su respuesta y ellos decidieron hacerlo en Facebook. Utilizaron Facebook y contestaron, concretamente John Hobbs contestó el 18 de septiembre, es decir, hace un mes, Chalk and Cheese 2.1, es decir, te contesto a lo que tú has publicado en esta revista. Bueno, en definitiva, aquí lo que ellos hacen es defender el trabajo de divulgación. Tú puedes usar Facebook, puedes usar Twitter, puedes usar cualquier red social, porque el objetivo, y es lo importante, no es tener fama para que te aplaudan, no, es llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿de acuerdo? Entonces, se les criticó porque en el libro Almost Human ellos utilizaban un lenguaje común. La paleoantropología está plagada de términos complejos, de explicaciones enrevesadas y, evidentemente, si tú quieres divulgar, tú no puedes utilizar esos términos en un artículo normal de divulgación. Tú tienes que llevarlo sin perder, obviamente, el rigor, lo tienes que llevar a un lenguaje que la gente lo entienda. Si no, a los 2 minutos dejan de leerlo. Pues eso es lo que hicieron ellos con el libro. El libro, evidentemente, no está destinado a que lo lean los científicos especialistas. Está destinado a que lo lea yo, a que lo lea cualquiera sin excesivos conocimientos, pero que quiera aprender. Bueno, ese fue el otro uso de las redes sociales. ¿Qué ha ocurrido? Hace unos días termina la segunda temporada de excavación en la cueva de Rising Star. Cuando se publicaron los resultados, se echó en cara a los investigadores 2 cosas. Hemos dicho, si acordáis cómo era la configuración de la cueva, lo difícil del acceso. Claro, ellos cuando publican el estudio tienen que responder una pregunta que es fundamental. ¿Cómo llegan todos esos huesos a esa zona? Es decir, un yacimiento normal, estamos hablando normalmente de que son trampas naturales. Son cuevas que con el paso del tiempo se van rellenando con sedimentos, bien por el agua o por la acción de la meteorología, y acaban todos los huesos revueltos en un mismo lugar. El caso prototípico es Atapuerca, ¿de acuerdo? Tú llegas muchos milenios de años después y vas empezando a excavar. Y conforme excavas te encuentras restos de oso, de antílopes, de homininos, etcétera, etcétera. Y tú lo vas recopilando todo y intentas, con ese conocimiento de la fauna, del terreno, la geología, intentas desentrañar qué es lo que ha pasado. ¿Qué ocurría en Rising Star? Que solo había Homo naledi. No había absolutamente ningún hueso de ningún otro animal. Es decir, los huesos llegaron de forma natural, no tenían rotura antes de ser enterrados, con lo cual no habían sufrido el proceso de meteorización que provoca los daños en los huesos, no tenían marcas de corte, no tenían marcas de dientes, es decir, no habían sido objeto de un ataque por un animal y los había ido echando ahí. Los huesos estaban deposicionados de forma perfecta, tan perfecta que estaban articulados, partes completas de esqueleto articulados. Eso significa, como si yo dejo la mano, desaparece la carne y los huesos se quedan unidos y cuando yo voy y los recupero de la cueva están unidos todavía. Eso indica que no ha habido ningún proceso posterior en la cueva que ha distorsionado la situación del esqueleto. Evidentemente, eso tiene que tener una explicación. La explicación que ellos dieron después de, como digo, rechazar cualquier otra posibilidad es que fueron depositados intencionadamente. Es decir, vivos depositando cadáveres en un lugar concreto. Y no uno, muchos. Y no muchos, sino durante mucho tiempo. Es decir, un enterramiento. Esto, para un ejemplar que tiene el cerebro del tamaño de una naranja, es incomprensible. Es incomprensible. La explicación cultural que le damos a los neandertales, hace mucho tiempo ya se les consideraba atrasados, eso ya ha desaparecido. Pero pensar que Homo naledi, con esa capacidad craneal, ya era capaz de tener el pensamiento simbólico de proceder al enterramiento, era algo, evidentemente, que chocaba con todo lo que se sabía. Entonces había que volver a la excavación para intentar resolver esa cuestión. ¿Qué hicieron? El principal objetivo de la segunda campaña fue trabajar en la base del pozo.
la base del pozo que hemos comentado, que tenía 15 metros de largo, ese pozo vertical súper estrecho, porque si en la base de ese pozo había restos de Homo naledi, podía significar que los habían tirado por ahí. Hemos de pensar que la cueva no tiene otro acceso. Ese es el único posible punto de entrada. En esa segunda temporada de excavación, de nuevo, con la colaboración de National Geographic, se ha ido más allá. Ya hemos tenido acceso en directo a los trabajos de excavación. Se instalaron cámaras, se utilizó Facebook Live y se utilizó Hangouts para mantener conversaciones en directo con las excavadoras mientras hacían su trabajo. Todas estas fotografías han sido tomadas por los propios especialistas. Vemos la posición, evidentemente, tenemos en cuenta que son 9 metros de largo, 9 metros de largo y 1 de ancho, para no perturbar el suelo, que es tu punto donde tienes que trabajar, se utilizan escaleras y nunca se toca el suelo. El suelo se va excavando poco a poco y se va recuperando absolutamente todo lo que se encuentra. Al mismo tiempo se va haciendo un escáner en 3D, son las luces que se ven aquí, no sé si se ven bien, porque se está escaneando en 3 dimensiones todo el contenido de la cueva. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, aquí hay otro vídeo, bueno, tenemos una situación y es esta. Tenemos clases de alumnos en todo el planeta viendo en directo una excavación paleoantropológica. Eso no ha pasado nunca. Y esto no tiene precio, porque estos chavales no solo están viendo como si estuvieran viendo una televisión, están participando, le hacen preguntas a los científicos, les dicen, oye, ¿esto cómo lo estáis haciendo? ¿Qué significa esto otro? Tanto es así que en una de las preguntas que le hizo un estudiante a Berger hace 3 semanas, Berger reconoció que habían descubierto un nuevo espécimen fósil. O sea, otra especie diferente a Homo naledi en una cueva aledaña. Eso tampoco había pasado nunca. En definitiva, yo lo que quería comentar con esta charla es que las cosas están cambiando. La ciencia avanza, pero también tiene que hacerlo la comunicación pública de la ciencia. Las redes sociales son un mecanismo esencial, pero no es esencial porque tú busques la fama para ti, más seguidores o menos seguidores. Es esencial porque es la forma de llegar a millones de personas y millones de alumnos que están en la edad perfecta para decidir qué va a hacer con su futuro. Kip Thorne, hace unos días, en la rueda de prensa de los Premios Príncipe de Asturias, fue antes de ayer, dijo algo que, digo, es que esto es exactamente así. Kip Thorne participó en el guión de Interestelar. Esta película ha sido un éxito total y un periodista le preguntó qué conclusiones o qué te parece tu paso o tu participación por Interestelar. Y dice, es lo mejor que he hecho en mi vida, porque ha sido la única forma de llegar a 100 millones de personas en vez de a 40 que tengo en mis clases todos los días. Pues esto es igual, utilizar Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea, con tal de divulgar el conocimiento es esencial para que fomentemos más carreras científicas. Gracias.